¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana? Bienvenido una vez más a un nuevo tiempo de exposición bíblica, un nuevo tiempo para ser expuestos a la palabra del Señor, conocer su palabra, conocer quién es Dios, conocer sus demandas y a través de ellas poder contrastar nuestras vidas y correr al arrepentimiento y a la plena certeza de que en Cristo somos más que vencedores. Que la opción y la oportunidad que tenemos de adorar a nuestro Dios solamente es por la sangre, por el precio justo que Él pagó y por habernos justificado. Te doy la bienvenida, hermanos. Hoy día vamos a estar exponiendo una vez más en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, entre los versículos 32 al 42. Marcos 14, entre los versículos 32 al 42. El título para la exposición de hoy día es Antes de servir. Antes de servir. Te invito entonces que podamos dar lectura a la poderosa palabra del Señor. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparte de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya, descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Oramos al Señor Padre. Padre bueno, Padre amado, Padre Santo. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Eres digno de ser adorado. Te reconocemos con nuestra vida en esta hora. Y este grupo de tus hijos, Señor, que hemos sido justificados por el precio de la sangre que en Cristo confiamos, viene delante de tu presencia para rogarte, primero que todo, darte gracias por la posibilidad de ser expuesto a tu palabra, de que tú, el autor del universo, el creador y sustentador de todo lo que hay, hoy día quiere hablarnos y te damos gracias. Mas, Padre, nuestro pensamiento, nuestra mente finita necesita ser iluminado por tu Espíritu Santo para comprender estas verdades que alienten, animen y fortalezcan nuestra débil fe, pero también nos transformen, santificándonos, haciéndonos más semejantes a Jesucristo. Permítenos, Señor, estar atentos a tu ser, a tus demandas y podamos correr a los brazos tiernos del Evangelio, a los brazos tiernos que en Cristo encontramos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Antes de servir es lo que tenemos para el día de hoy. Y hermanos, en el texto o en la exposición anterior teníamos el siguiente texto, Marcos 14, 22 y 23 y 24 inclusive, en donde veíamos al Señor Jesucristo que en la última cena, ¿verdad? Les revelaba este nuevo pacto a sus discípulos. Ellos esperaban que hablase acerca de la liberación allá en Egipto del pueblo de Israel, como era la tradición, mas él,
Tomó el pan, lo partió y se los dio y les dijo, esto es mi cuerpo, y tomó también la copa, dio gracias y bebieron de ella todos, y le dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Y hermanos, el Señor estaba llevando a los suyos a que dejasen de centrarse en sí mismos y que ahora pusiesen toda su confianza en este nuevo pacto, en donde la ley era cumplida en ellos por la sangre de Jesucristo. Sin embargo, hermanos, cuando vemos al Señor Jesucristo con toda su pasión y con todo su ánimo de servir a los suyos, de ser entregado allá en el madero de la cruz, am, tenemos que considerar algo, porque para que este servicio de Jesucristo fuese eficiente, para poder cumplir la voluntad completa que el Padre tenía, antes que todo, el Señor Jesucristo debía dar un paso importante. Y este paso era someter su propia voluntad a la voluntad del Padre. Hermanos, cuando hablamos de servicio, cuando hablamos de adoración al Señor, muchas veces nosotros lo relacionamos con hacer cosas, con actividades. Y hermanos, déjame decirte algo, las actividades por sí mismas no tienen consistencia ni tampoco se van a sostener en el tiempo si antes no hay una negación a la propia voluntad en primer lugar y luego de eso una entrega a la voluntad de Dios. Hermanos, porque el creyente tiene como objetivo, y es el deseo de todo creyente genuino, adorar reverentemente a su Señor. Sin embargo, cuando hablamos de servir a Dios, tenemos que considerar entonces cómo hacemos para que nuestra adoración sea constante, sea agradable a Dios, persista en el tiempo de una manera santa. Y el día de hoy, hermanos, precisamente vamos a ver cómo el Señor Jesucristo, mostrando toda su humanidad, mostrando toda su debilidad, antes de entregar y hacer un servicio vicario en la cruz por todos los suyos, antes que todo, el Señor Jesucristo tuvo que renunciar a sus propias debilidades, reconocer sus miedos y confiar y someterse a la voluntad del Padre. Hermanos, por tanto, este ejemplo que vamos a ver hoy día de nuestro Señor, de Jesucristo, es digno de que lo atesoremos y también viene a ser un lindo desafío para que consideremos nuestra dependencia, confrontemos nuestra realidad y veamos así cuál está siendo nuestra actitud hacia nuestro buen Dios. Antes de servir, se titula esto, y yo quiero dejarte con una proposición teológica para que la estemos meditando. Y esto va a ir durante todo este mensaje. Aquel que está en Cristo renuncia a su propia voluntad y luego sirve a Dios. Aquel que está en Cristo renuncia primero a su propia voluntad y luego sirve a Dios. ¿Cómo lo hace? Primero, confiando en la voluntad de Dios, viviendo la voluntad de Dios, sometiéndose a la voluntad de Dios. Veamos entonces, aquel que está en Cristo, primero que todo, confía en la voluntad de Dios. Entre los versículos 32 al 36 vamos a estacionarnos para ver este punto. Versículo 32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro. Solamente, hermanos, dos veces anteriormente en el Evangelio de Marcos habíamos visto al Señor Jesucristo orando de manera solitaria en el 1.35 y en el 6.45. Y a toda luz, hermanos, pudimos ver, y ahora también en este texto, que las veces que el Señor Jesucristo oró en solitario eran momentos de crisis, eran momentos en que habían sido los más traumáticos en su vida.
Entonces él apartaba tiempo e iba y oraba. Y hermanos, el que vamos a ver a continuación es uno de los pasajes más dramáticos, lejos, es uno de los pasajes más dramáticos en todas las escrituras. Ellos estaban en un lugar llamado Getsemaní, cerca del monte de los olivos. Allí fueron de noche, recuerda, luego de la cena en el aposento alto, incluso luego que Pedro le había dicho a él que aunque si fuese necesario iba a morir por él, y el Señor Jesucristo le había predicho lo que realmente iba a suceder. Allí estaban en aquella noche larga, y fue con sus discípulos a Getsemaní, les dijo a sus discípulos, voy que espérenme, siéntense aquí y voy a orar de manera solitaria, pero versículo 33 nos dice que toma consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, que eran parte de su círculo íntimo, con quienes también había compartido otros momentos importantes, como allá en el monte de la transfiguración. Y mira lo que sucedió. Dice que el Señor Jesucristo comenzó a entristecerse y a angustiarse. Como les decía, hermanos, este pasaje es realmente dramático. Los verbos elegidos acá por Marcos, entristecerse y angustiarse, primero que todo, entristecerse tiene que ver con alarmarse y angustiarse, hermanos, tiene que ver con sentir una pena y un dolor tan fuerte que necesitaba compartirlo en ese momento con los que estaban allí, con los más cercanos. Luego les dice en el versículo 34, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Mi alma está muy triste es una expresión que trae consigo una carga de tanto dolor, que era el dolor que el Señor Jesucristo sentía en ese momento, tanto que parecía que fuese a morir. Imagínate, hermano, el Señor Jesucristo mostrando toda su humanidad. No hay ningún otro pasaje en todas las escrituras con tanto desgarro, hermano, con tanta agonía, con tanto sufrimiento, que la angustia que el Señor Jesucristo, que la tristeza que el Señor Jesucristo está mostrándonos en este momento. Por favor, piensa un poquito en el Señor en aquella noche. Hermanos, no hay ningún lugar en las Escrituras, ninguno de los lamentos en Salmo, ni siquiera cuando Abraham estaba preparando el sacrificio de su propio hijo, ni siquiera cuando David sufrió la pérdida de Absalón, su hijo, en donde quedó con el corazón destrozado. Fue tan fuerte, tan dramático. Lucas 22:44 nos dice que el Señor Jesucristo incluso sudó gotas que eran como sangre. Un poquito más adelante, en el siglo siguiente, Justino Mártir, uno de los padres de la iglesia, también escribe esto, cómo el Señor Jesucristo había vivido esta agonía. Porque hermanos, el sufrimiento de Cristo, su angustia, quedó sellado, marcado como una huella indeleble en los primeros creyentes. Ellos consideraron la humanidad del Señor Jesucristo siempre. Y hermanos, es interesante porque cuando vemos la humanidad de Jesucristo, el evangelista Marco podría haber sacado provecho. Y si él hubiese querido presentar a Jesucristo como el gran todopoderoso, lo hubiese hecho porque hasta acá había mostrado a Jesucristo haciendo milagros, siendo reconocido como un gran rey. Sin embargo, el Espíritu Santo lo guía a presentar esta otra parte de Jesucristo. Versículo 35. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Pareciera ahora, por alguna razón, que el Señor Jesucristo, luego de que venía tan decidido
desde Galilea, ¿verdad?, hasta Jerusalén, por un momento, por un instante, pareciera estar siendo tentado y está mostrando debilidad. Incluso pareciera que estuviese arrepintiendo. Él pidiendo que pasase de él esta hora tan angustiante. ¿Por qué sucede esto, hermano? ¿Acaso el Señor Jesucristo se estaba arrepintiendo? ¿No quería morir? Hermanos, cuando consideramos que el propósito que Jesucristo tenía, como lo dice allá en Marcos 10:45, donde Jesucristo había hablado y que iba a entregar su vida en rescate de muchos, bueno, esas no eran solamente meras palabras, era la realidad que Jesucristo comenzaba a vivir, porque Jesucristo iba a llevar el pecado de toda la humanidad sobre sus hombros, como lo dice Isaías 53:4 y 5. El siervo de Dios iba a ser molido por nuestras transgresiones, iba a ser herido por nuestra maldad. Y recordemos hasta acá que gran parte del pueblo ya le había dejado. Juan 6:66 nos dice eso. Un poquito más adelante en el 14:50 de Marcos y vamos a ver que sus propios discípulos todos se fueron. Pero hermano, escúchame, lo más terrible llegaría al exclamar en la cruz, porque lo que el Señor iba a vivir, respondiendo por nuestros pecados ante la santidad y el poder de Dios, era algo que nunca Él había vivido. Porque piensa un poco, ¿cómo tiene que haberse sentido Él parándose frente al tribunal del Dios Santo, Santo, Santo para responder por todos y cada uno de tus pecados? Allí estaba Jesús. Él respondió por cada uno de mis pecados, y no solamente los nuestros, sino los de todo el mundo, como lo dice 1 Juan 2:2. Y acá en Getsemaní, hermanos, el Señor pareciera estar pagando la primera cuota por el rescate, poner su voluntad para ser hecho pecado cuando no conoció pecado y responder por el pecado de toda la humanidad. Esto era enorme, hermano. Jesús sabía lo que venía, que iba a obedecer la voluntad del Padre y llevar el pecado de muchos. Él iba a estar respondiendo por nuestras traiciones, como dice Isaías 53:12. Y para hacer esto, necesariamente, Jesucristo debía experimentar el abandono de su Padre. Hermanos, lo peor no era la cruz, lo peor no eran los clavos, no era la burla, lo peor ni siquiera era tu pecado y era mi pecado. Jesucristo estaba sufriendo debilidad, angustia, agonía allí en el Getsemaní, porque por un instante él sabía lo que le vendría. Iba a vivir lo que nunca había vivido, un alejamiento, un abandono total de la Trinidad de Dios. En un escenario, hermano, en un paisaje conmovedor, allá en el Calvario, cuando el Señor Jesucristo grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Realmente eso estaba viviendo, el abandono total de la Trinidad. Tanto se estaba identificando contigo y conmigo, que el Señor Jesucristo se volvió objeto de toda la ira del Padre contra el pecado que Él cargó.
Y eso, hermano, entonces lo sobrepasó en tristeza, lo sobrepasó en angustia allí en Getsemaní, hasta el punto de la muerte. Por eso él clama en el versículo 36, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Hermanos, el versículo 36 nos habla y pareciera un contraste completo a lo que hemos venido narrando, porque el Señor Jesucristo en su conversación con el Padre le dice, Papito, Abba. Ah, unas palabras que encontramos de profunda intimidad, como nadie las había tenido con el Hacedor, con el Creador, con el innombrable para la cultura judía. Él viene y le dice, Papito, y nos revela, hermano, cuánto hay y cómo era esa relación en la Trinidad. Hermano, la plegaria del Señor Jesús sugiere que Él está siendo tentado en su rol de siervo sufriente. Él está confiando de todos modos, no en su voluntad, sino que le dice, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Él expone su dolor, pero confía por sobre todas las cosas en la voluntad sabia y soberana del Padre, porque su deseo de servir al Padre, de entregar su vida por ti y por mí, siempre fue más fuerte. Hermanos, en el momento de la angustia, los creyentes buscamos apartarnos como Jesucristo para llevar nuestra situación delante del Señor. Mira lo que hizo Jesucristo. El Señor vino a este momento de aflicción y ¿qué fue lo que hizo? Fue y buscó la comunión, la presencia del Padre. Hermano, ¿qué actitudes tú y yo tomamos en los momentos de angustia, en los momentos de adversidad? Hay veces que nos enfrascamos, nos ponemos herméticos, nos ponemos tan ensimismados que hacemos que cada situación sea vista bajo nuestro punto de vista. Mira el ejemplo del Señor Jesucristo. En el momento de más angustia fue al Padre. En el momento de adversidad buscó el consuelo y la fortaleza en el Dios Todopoderoso. Cuando estás pasando por situaciones adversas, ¿qué estás haciendo entonces? ¿Cuál está siendo tu actitud? Y hermanos, hay veces que la angustia es tan fuerte y necesitamos en ese momento, como Jesucristo lo hizo, compartirla con otros. Él no se ensimismó, sino que llevó a sus discípulos para compartir esto con otros. Hermano, porque lo peor que tú y yo podemos hacer es quedarnos callados y no decir las cosas, no compartirlas. Y Dios ha puesto a tu alrededor gente para sobrellevar las cargas contigo, para orar por ti, para animarte, para consolarte y también para exhortarte, para amonestarte. Porque hay muchas veces que sin darnos cuenta, el ensimismarnos, callamos tantas cosas y que finalmente estamos pecando contra el Señor. Y hermano, sin embargo, y aunque la angustia sea muy fuerte, mira el ejemplo de Jesucristo. Aunque la situación parece no poder ser sobrellevada, el creyente encomienda la circunstancia y confía en la voluntad del Padre. Porque Jesucristo, hermano, míralo, estaba a punto de vivir las horas más oscuras, de vivir las horas más angustiantes de su vida. Sin embargo, Él estuvo allí, Él oró, confiando en la voluntad del Padre, que eso era lo mejor, que Él era el más sabio y se encomendó a ella. Hermano, el ejemplo del Señor debe ser replicado en nosotros. Confía en la voluntad del Padre, confía en su sabiduría
y confiemos que Él dará salida primero para su gloria, pero también para nuestro bienestar. Mal hacemos, hermanos, cuando nos aferramos a lo que hoy queremos, a lo que hoy queremos tener. Antes de eso, mejor, hermanos, confiemos en el único y sabio Dios. Puede que estés necesitando, no que el problema se solucione. Lo más seguro es que puede que estés necesitando descansar en las manos poderosas y suficientes de nuestro Creador. Lo que estás necesitando no es que el problema se resuelva, sino que tu fe sea fortalecida y tu confianza en el autor del universo sea renovada. Y eso es un signo inequívoco de adoración, renunciando a tu propia voluntad y confiando en la voluntad del Padre. El salmista me encanta cuando lo dice de esta forma, el Salmo 18:6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. El apóstol Juan lo dice de la siguiente manera, capítulo 16, versículo 33. Cuando el Señor Jesucristo hablaba acerca de la aflicción, de la adversidad que nosotros íbamos a tener. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Hermanos, aquel que está en Cristo renuncia a su propia voluntad y luego sirve a Dios. Y lo primero que hace es confiar en la voluntad de Dios. Jesucristo confió en la voluntad del Padre. Nosotros confiamos en la voluntad del Padre. Pero además, hermanos, el que está en Cristo renuncia a su propia voluntad y luego sirve a Dios vive en la voluntad del Señor. Versículos 37 y 38 nos narran algo muy especial, porque el Señor Jesucristo se había adelantado, había derramado su alma delante del Padre, pidiéndole que pasara de él esta hora, esta copa amarga. Sin embargo, que se mantuviese y confió en la voluntad. Pero acá vemos el ejemplo de los discípulos. Vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Hermanos, los discípulos en el Getsemaní fallaron en responder a las demandas que Jesús le había dado. 3 veces vamos a ver que les mandó a estar atentos en el versículo 34, 37 y 38 y a orar para no entrar en tentación. Mateo 6:13 nos dice que los encontró durmiendo estas 3 veces. Y si nos ponemos a pensar, porque Jesucristo pone y comienza a tener una conversación con Pedro, a quien llama Simón, no Pedro. Y esto parece ser un preludio de lo que vendría más tarde con el apóstol Pedro en la negación, las mismas 3 veces que le negó, 3 veces no pudo sostener el sueño. Este mismo apóstol Pedro, hermanos, que aseguró que iba a estar al lado firme del Maestro, y en el versículo 29 dijo: aun cuanto todos se aparten, yo no. En el versículo 31, si fuese necesario morir contigo, no te negaré. En Lucas 22:33, estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y en Juan 13:37 dice: Señor, mi vida pondré por ti. Y lo encontramos allí dormido profundamente, aun cuando Jesucristo le había encomendado estar atento, orando.
Y cuando vemos la vida de Pedro, entonces, hermanos, pareciera que la negación total no es el resultado o un evento en su vida, sino que es la culminación de un proceso en donde confió siempre en sí mismo, un proceso en donde él confió y afirmó que iba a estar con el Maestro, una promesa de fidelidad a su Señor, y finalmente lo encontramos totalmente débil, negándole 3 veces, pero entre medio, esta debilidad, el fallarle a sus demandas. El Señor no le llama Pedro, piedra, roca, sino que le vuelve a llamar Simón. Este Pedro más adelante se iba a convertir en la roca que todos conocemos, pero hasta acá sus intenciones seguían siendo solo eso, débiles intenciones. Luego de la gran fiesta, hermanos, allá en el aposento alto, es normal, y a la hora que eran, porque estamos hablando ya entrando a la madrugada, que sus cuerpos, los de los discípulos, estuviesen cansados. La tentación venía por el lado del cansancio físico. No podían detenerlo, porque una persona puede estar despierta físicamente, sin embargo, convivir con la tentación requiere una oración, requiere estar alerta para no entrar en cansancio y dormitar. Mano, en lo espiritual, el corazón necesita estar y la mente alertas, vigilantes para vencer la tentación. Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro y a los discípulos. Y ellos no realizaron este ejercicio intenso, por supuesto, de oración. Por tanto, ¿qué sucedió? Bueno, vieron la tentación de dormir y no respondieron a las demandas del Señor. El espíritu está dispuesto, le dijo el Señor, pero la carne es débil. El Señor Jesucristo mismo estaba experimentando junto con ellos un tiempo de tentación en donde la aflicción y la angustia lo estaban consumiendo. Sin embargo, mira la diferencia. Él, Jesucristo, se sumió en oración, mientras tanto sus discípulos estaban enfrentando este tiempo de tentación, no respondiendo a las demandas de Cristo, sino que ellos estaban cediendo a los que sus cuerpos le estaban demandando, lejos de estar fervientes en oración y alerta, finalmente sucumbieron. Cuando el Señor Jesucristo les dice en el versículo 38, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Cuando habla de espíritu, se refiere con aquella nuestra parte, aquel hombre interior en que ha sido renovada, transformada y está en completa conexión con el Dios, aquella parte que ha sido vivificada y que está dispuesta, por eso dice el Señor Jesucristo, y esto es interesante, esa parte que Dios ha puesto en nosotros está dispuesto siempre a adorar a Dios, a servir a Dios. Pero la carne es débil y se contrapone con nuestra humanidad, se contrapone con la parte que está siendo influida por el mundo, que todavía está bajo los deseos, sin embargo, por la obra del Espíritu Santo, que puede hacer morir las obras de la carne, como lo dice allá en Romanos 8, es la fortaleza, es la esperanza y la confianza del creyente. Hermano, esta exhortación de velar y orar es porque la carne es débil. Y esto es un recordatorio necesario de que la obediencia y la confianza en Dios sola, por sí sola, deben ser respuestas de los discípulos a través de la oración y a través de estar alerta.
Nosotros, los discípulos de Cristo, como aquellos discípulos, Pedro y los suyos, que estaban confiando en sus propios méritos, en sus propios medios para serles fieles al Señor, sucumbieron inmediatamente. De la misma forma, esta apatía, este estado de indiferencia, que también en nosotros muchas veces aparece y muchas veces no sabemos cómo salir de allí, debe ser rectificado necesariamente, como Jesús lo dijo, estando alerta al mandato del Señor y en oración profunda. Hermanos, el creyente debe responder a las demandas del Señor Jesús, y esta respuesta solamente está relacionada con la actitud que tenemos hacia el Señor y el servicio que le estamos prestando a Él. Piensa por un momento, si el Señor Jesucristo viniera en este momento de la misma forma que vino a sus discípulos, ¿cómo te encontraría? ¿Respondiendo a sus demandas? ¿Respondiendo a aquellas cosas que Él ha requerido de ti? ¿En eso estás hoy día? ¿O quizás te encuentres durmiendo? A medio camino, es más, a medio camino de la negación completa. Hoy el Señor es el que te despierta para que vuelvas a estar alerta, vuelvas a la oración, vuelvas a la adoración. Porque hermanos, el creyente debe estar expuesto diariamente a la palabra del Señor, a tener una vida de oración, para de esta forma poder responder a las demandas del Señor. Nosotros todos estamos expuestos a no adorarle día tras día. Y la única forma, hermano, de responder efectivamente a las demandas del Señor no son las cosas que tú haces por Él, no es el servicio que estás haciendo en tu iglesia, no es la actividad con la que estás llenando tu vida, no es el devocional, no es siquiera aquel instrumento que tocas o aquel servicio que prestas, sino que primero que todo, con una actitud que está reconociendo lo que Él te ha hablado, estando atento y llevando una vida de oración constante. Te pregunto entonces, ¿cuál hoy es tu actitud a las demandas de Dios? ¿Cómo has llevado y has tratado este tiempo de adorarle? Si te das cuenta, Jesucristo está dando directrices claras de lo que debemos considerar en nuestra vida y en dónde debemos estar alertas, pensando en Cristo y además orando constantemente. Esas son las respuestas que debemos dar a sus demandas. Oye, hermano, sin ir muy lejos, mira tu propia vida en este tiempo de confinamiento. ¿Cuál ha sido tu actitud a las demandas del Señor? ¿Has estado durmiendo tras tus necesidades, tras tus deseos, tras lo que el cuerpo te está pidiendo? ¿Qué tal está tu vida de oración? ¿Tienes vida de oración? Jesucristo, tu Señor, te está diciendo que orar no es un adorno en la vida. Él demanda que estés alerta y orando en todo tiempo. Alerta a lo que Él te ha dicho, orando para ser fortalecido. No hacerlo si tú estás llevando una vida en donde la oración no es importante para ti. Tengo que decirte, hermano, que no estás respondiendo a sus demandas. Estás errando en el blanco, estás en pecado. Entonces después cuando nos preguntamos por cuál es la razón por la que no puedo dejar este pecado y vuelves a caer a pesar de que odias hacerlo,
Es que no estás velando y no estás orando constantemente. Jesucristo en su aflicción lo hizo. Sus discípulos que constantemente somos afligidos y expuestos a la tentación, no podemos ser menos. Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Y en el capítulo 13, versículo 11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hoy día es hora de levantarnos del sueño, porque el momento de comparecer ante el tribunal de Cristo está más cerca que cuando creíste. Colosenses 4:2, el apóstol Pablo le dice a los de Colosas, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Mira, las mismas palabras de Jesucristo, oración, velando. Y el apóstol Pedro, en el capítulo 4, versículo 7 de Primera de Pedro, dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Hermanos, las escrituras te vuelven a repetir cuán importante es estar atentos a lo que el Señor te está demandando. Aquel que está en Cristo renuncia a su propia voluntad y luego sirve a Dios. Él confía en la voluntad de Dios, pero también vive en la voluntad de Dios, estando alerta y orando constantemente. Pero además, hermanos, aquel que está en Cristo, que renuncia a su propia voluntad, se somete a la voluntad del Señor también. Finalmente, versículos 39 al 42, vemos que los ojos de los discípulos estaban cargados y cansados por el sueño. El Señor Jesucristo vuelve vez tras vez y los encuentra durmiendo nuevamente. Y ellos no sabían qué decir, no sabían qué responderle. Muy parecido a lo que ocurrió allá en la transfiguración, ¿verdad? No sabían qué hablar, entre vergüenza, entre estar fuera de sus cabales, porque el sueño pudo más que su deseo de estar despierto, que su deseo de responder a las demandas de Jesús. Querían estar alertas, pero sus ojos estaban cargados de sueño, no estaban orando, no estaban alertas. Y la tercera vez que el Señor Jesucristo vino, el Señor ya dice, basta, es suficiente. Hay que levantarse. Y el Señor resolvió encontrarse con su propio destino, con los que le venía a Él. Y Él tomó la iniciativa tomando y llevando a estos discípulos que en realidad no estaban en sus cabales. Porque ya venían aquellos que le entregarían. Y sus últimas palabras son para proteger a estos sus discípulos, porque iba a ser entregado en manos de traidores. Este es el último momento de libertad del Señor Jesucristo. Es muy significativo. Ya venía Judas Iscariote con los soldados. El versículo 41, hermano, nos presenta a este buen pastor. Qué hermoso lo que hace el Señor Jesucristo, velando por los suyos, por aquellos mismos hombres que descuidaron velar y estar al lado del Maestro, velando por aquellos que no le respondieron fielmente. Él los toma. ¿Para qué? ¿Para huir? No, no. Lejos de ello, porque había recobrado fuerzas del Padre para ir directamente a la cruz, a morir por ellos. Finalmente, hermano, la respuesta de la oración de Jesús en un comienzo, si
Puedes que pase de mí esta hora, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú. Bueno, la respuesta a esa petición de Jesús vino, no se dejó estar. La respuesta a esa plegaria, hermanos, serían acusaciones. No sería quitarle el problema de encima. La respuesta a aquella petición de Jesús al Padre serían martillazos y sus clavos traspasando sus manos, sus pies. Esa era la respuesta del Padre. La respuesta del Padre era la cruz allá en el Calvario. Qué grande y qué profunda ironía, ¿no, hermanos? Cuando el Señor Jesucristo en este momento se iba a sentir más excluido de la presencia de Dios, en realidad era el momento que estaba más cercano a la voluntad del Padre. Oh, hermanos, cuando recordemos Getsemaní, piensa entonces en esta antesala al Calvario. Es el lugar donde Jesús permitió a su alma realmente ser crucificada. Permitió a que su voluntad se alineara con la voluntad del Padre. Querido hermano, el resultado de no velar, de no orar, es no permanecer en la voluntad de Jesús. Incoherentes como los discípulos, solos en ese momento atinamos a reaccionar sin nada que decir. Y la mayoría, hermano, de las veces pareciera que ese es nuestro estado, ¿no? Durmiendo y lejos de las demandas del Señor. ¿Qué tienes que decir al respecto? Muchas veces quedamos mudos, sin reacción, sumidos en nuestros propios deseos. Sin embargo, el creyente debe estar consciente y agradecido de la obra vicaria de Cristo. Porque no son nuestros méritos, porque no los merecemos, pero aún así el Señor hace la obra y toma nuestro lugar. Es Jesús quien, a pesar de nuestra situación, intercede hasta el día de hoy por nosotros. Él es el que nos toma y nos lleva a un mejor lugar. Un Salvador eterno, pero también un Salvador circunstancial. Tenemos un Salvador, hermano, quien totalmente nos salva, quien está velando por ti y por mí en cada momento, llevándonos a la voluntad del Padre, insistiendo por nosotros, porque Él se sometió a la voluntad del Padre para que tú y yo seamos transformados y sometidos a la voluntad de Él. Por tanto, hermano, qué confianza, qué tranquilidad tiene que haber en nuestras vidas cuando leemos allá como el apóstol Juan dijo, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno de ustedes peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, porque Él es la propiciación, el justo pago por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Querido hermano, piensa, por favor, aquel Jesús que comenzó esta carrera entristecido, en este pasaje comienza angustiado y postrado en tierra. Precisamente esas acciones lo llevaron a tener fuerzas y a levantarse. Los creyentes como tú y como yo somos fortalecidos cuando nos entregamos a la voluntad del Señor. Cuando nos sometemos a ella, vemos nuestras fuerzas renovadas. Cuando velamos y oramos para que nuestra voluntad permanezca en la de Él. Y finalmente, hermanos, vamos a ser bendecidos con una fe tan fuerte que nos lleve a amarle y a servirle sin condición. Hermanos, tú y yo, humillados y entregados, sometidos a su voluntad, alertas y en oración, alerta a lo que Él nos dice, meditando día tras día sus demandas, orando, reconociendo nuestra debilidad, tal y como Jesucristo.
nos llevará sin duda a ser fortalecidos para, como Jesucristo, levantarnos y seguir. El Salmo 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. La voluntad del Señor pasa a ser una delicia para aquel que constantemente está alerta y orando. Por eso el Señor Jesucristo vez tras vez habla de la voluntad del Padre. Allá en Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y Mateo 12:50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi Padre. ¿Cuál es tu actitud hacia la voluntad del Señor? ¿Cuál es tu actitud? ¿Te estás sometiendo a ella? Como Jesucristo orando, como Jesucristo pidiendo que se haga, reconociendo más bien dicho su necesidad, pero pidiendo que se haga la voluntad de Dios. Y cuando viene la voluntad de Dios, como en el caso de Jesucristo, dispuesto a someterte a ella, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, siempre, pero la carne es débil. Hermanos, concluyo diciéndote, servir a Dios, adorarle, requiere necesariamente negarse a sí mismo y luego ir en pos de su voluntad. No, no es cuestión simplemente de servir, de hacer cosas. Debemos negarnos a nosotros antes que todo. Para que nuestra adoración así sea constante, sea permanente, sea santa, renunciando a nuestros deseos, a nuestras ganas, a nuestros medios, a nuestros méritos y confiando, viviendo y sometiéndonos solamente a la voluntad del Dios vivo, del Dios todopoderoso. Porque aquel que está en Cristo renuncia a su propia voluntad y luego sirve a Dios. Porque confía en la voluntad de Dios, vive en la voluntad de Dios y se somete a la voluntad. Oramos. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de ser expuesto a tu palabra. Gracias porque nos hablas directamente a nuestro corazón, para que meditemos en nuestros caminos y contrastemos, Señor, nuestra realidad, cómo está nuestra voluntad delante de la tuya. Y Padre, tú nos insta que confiemos en tu voluntad, que vivamos de acuerdo a tus demandas y que aceptemos lo que tú has dirimido para nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra y permítanos, Señor, que si estamos viviendo de acuerdo a nuestros propósitos, si estamos alejados de estar velando y llorando, si realmente estamos centrados en nosotros, podamos arrepentirnos y podamos correr a los brazos tiernos de Jesucristo, confiando en tu obra en nuestra vida. Te bendecimos y te adoramos en los méritos poderosos de Jesús. Amén. El Señor siga sosteniéndote, querido hermano, querida hermana. Nos vemos esta semana en el estudio de Romanos, capítulo 8, viviendo en el Espíritu. Es lo que estamos ahora. Y también en los grupos pequeños nos animamos, nos contenemos mutuamente. Las reflexiones van a estar allí para que podamos seguir meditando en la palabra del Señor. Tu voluntad, que se someta a la voluntad del Padre. Que el Señor siga sosteniéndote, que el Señor siga bendiciéndote. Seguimos confiados de la gracia de nuestro Dios.